Chile. Nos conectamos a la metrópolis en la 92.9 en Santiago. La clave me escucha. Seguimos haciendo Metrópolis en Radio La Clave y todas nuestras plataformas. Ya lo sabes, que nos puedes ver, oír y escuchar en nuestras distintas plataformas, bien como te lo voy marcando. Antes de continuar con el desarrollo de los contenidos, para quienes hacen deporte, para el flaco que le mete 10, 15, 20, 25 kilómetros ahí en Río de Janeiro, o Edson, que es muy aficionado al pádel, bueno, yo los cerro, ¿no? Pero para evitar cualquier tipo de molestia articular y pérdida de masa muscular, especialmente tú, flaco, que a esta edad ya además tienes buen cuádriceps, entonces la idea es que no pierdas esa capacidad de cuádriceps. Ya te mandé el Lacture HMB, espero que lo estés tomando, flaco, porque cada día es una nueva oportunidad para seguir disfrutando de lo que amas. Su fórmula con calcio HMB y sin lactosa te ayudarán a recuperar y mantener tu masa muscular. Combina 4 medidas de Lacture HMB con 200 mililitros de agua y listo, consúmelo diariamente y sigue sintiéndote fuerte. Con Lacture HMB sin lactosa, sigue disfrutando lo mejor de la vida y sin preocupaciones. Claro que sí, micasino.com, la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica. Además, la más segura, juegas, ganas, cobras de inmediato, ya lo sabes, regístrate con el código clave, haz tu primer depósito y micasino.com te va a estar igualando ese primer depósito con un tope de 150,000 pesos y a partir de aquello arranca tu aventura que te va a llevar por el deporte, la entretención y el fútbol del mundo. Quiero repetir la propuesta del bloque anterior y es la visita de la U mañana al Botafogo. El empate y la victoria hacen que la U se meta en octavos de final. La derrota le va a permitir al Flamengo mandar por lo menos al repechaje a la U de la Copa Sudamericana. Botafogo está pagando un factor de 1.54, 4.20 el empate y la victoria de la U un factor de 6.00. Así es que ya lo sabes, el Botafogo y la U van a jugar mañana y tú no esperes más. Juega, gana y sobre todo cobra. Así de sencillo es el Bien, la UC, bien digo, ¿no? Tenía el día de ayer un partido donde jugaba con La Serena. Paulucci volvía a enfrentar a su ex equipo en algún momento, desde el lado de La Serena, un equipo serenense complicado y una Católica también complicado. Pero claramente quien terminó trasquilado termina siendo la Católica, que muestra poco y nada desde lo futbolístico, desde la elaboración, desde defenderte bien. El error de Medel ayer es llamativo, da cuenta de que hay poca confianza, se toman malas decisiones en este tipo de errores. Lo gana bien por 3-0 en La Serena, pero claramente la noticia termina siendo la salida de Thiago Núñez, quien en conferencia de prensa anunció que no seguirá más a cargo del proyecto Cruzado. ¿Qué viene ahora para la Católica? No lo sabemos. Estaba Bulju Basic y Felipe Correa, gerente técnico y uno de los dirigentes de Cruzados como Correa. Juan Tagle estaba fuera del país, se manifestó en sus redes sociales, pero el proceso Thiago Núñez se termina acabando con números muy pobres y muy discretos. Fíjate que dirigió 46 partidos oficiales, 19 triunfos, 9 empates, 18 derrotas, 72 goles a favor, 60 en contra para el proceso de Thiago Núñez, Edson Figueroa. Sí, llamativo. Se habla mucho por estos días de la renovación que hizo Colo-Colo con Jorge Almirón. Nosotros en su momento hablamos de lo llamativo que fue la renovación de Thiago Núñez en Universidad Católica, porque en este caso no había ningún logro de por medio, no había ningún mérito, ni siquiera una muestra futbolística a Universidad Católica para decir este entrenador tenía que continuar. Y recuerdo la frase cuando renueva, y está grabada. No vaya a ser cosa que en mayo del próximo año Universidad Católica esté cambiando al técnico. Se dijo tal cual. 26 de mayo, 25 de mayo, porque esto fue ayer, y el técnico no va a continuar en Universidad Católica, tras un paupérrimo partido del UC. La Serena le pasó por encima. La gente serenense probablemente va a querer igual que se hable de su equipo, porque siempre todas las miradas se las llevan los equipos grandes, y La Serena con Jara, que hizo un muy buen partido por la derecha. El partido de Chamorro fue buenísimo. Chamorro. Que jugó muy bien, convirtió un gol, tenía muy caliente a los jugadores de Católica. Ni hablar de lo de Jason Vargas, que está jugando bien, hizo un muy buen partido en la jornada de ayer, y fue inmensamente superior La Serena a Universidad Católica.
que no tiene medio campo, que Suki recupera poco, que Valencia, si bien tiene buen pie, no quita balones, que ofensivamente tiene poquitito peso, que por más que intenta buscar alternativas el entrenador no la encuentra, que cambia a Diego González, que llama mucho la atención. ¿Qué se puede rescatar del partido de la Católica? No sé, porque termina encontrando un descuento en una jugada que hasta la podrían haber revisado, que ni siquiera sé si fue penal, que extendió un poquito el partido, pero la Serena le pasó por encima en un fin de un ciclo, nuevamente de Universidad Católica, porque claro, aquí también apuntamos bastante al técnico, pero el proyecto Universidad Católica y el foco que ha estado netamente en el estadio tiene muy desvirtuado lo deportivo en Universidad Católica desde hace ya largos años. Siguen descansando en Universidad Católica en lo que fue el tetracampeonato que dejó muy poco en lo internacional, que dejó nada en lo internacional, y que en lo local en las últimas temporadas va de tumbo en tumbo. Pobrísimo lo de la UC, que en algún momento nos decían, oye, se les carga la mano mucho a la Católica acá en este programa, y resulta que los resultados están ahí a la vista. Flaco. A ver, a mí honestamente siento que un técnico chileno con los resultados que tuvo Thiago Núñez no hubiese durado ni la mitad del tiempo seguramente. El equipo a mí nunca me terminó de convencer. Vi una pequeña lucecita en el comienzo de la pretemporada de este año que por último en el comienzo de la jugada intentaba algo diferente, algo un poquito más construido, pero todo eso se perdió a los 3-4 partidos oficiales. ¿Y quién era ese diferente, Flaco? Era cuando jugaba Canales, y de repente Canales sale del equipo. Pero acuérdate que en un momento, claro, Canales empezó a jugar bien, pero el que comenzaba todo eso metiéndose entre los centrales era Johan Valencia, que ayer lo sustituye a los 30. Entonces, no, lo de Valencia también, nada fue como en una línea, todo era como forzado. El 6-0 a Everton fue un veranito de San Juan, pilló a un mal equipo, a un equipo mal trabajado en un pésimo día y le hizo 6 goles y eso por ahí lo sostuvo un par de semanas y me parece que ya llegó al límite todo. O sea, está claro que las cosas están un poquito más tensas en San Carlos de Apoquindo, que le costó fluir en la cancha al equipo de Thiago Núñez, nos costó muchísimo ver 3-4 partidos seguidos, una idea de juego. Porque tú puedes ser superado, pero puedes mostrar unas características que te digan ya, esto por ahí puede mejorar. Salvo Thiago Núñez y Juan Tagle, yo creo que nadie vio esa posibilidad en el último tiempo. Entonces, claro, un proceso que tuvo más de un año prácticamente, y se vio re poco, honestamente. Así que es complejo. Para mí el clásico... Es complejo sostenerlo. El clásico con la U fue un punto de inflexión, porque justo venía, después de hacer 6 goles a Everton, que uno decía, apareció la Católica, y que venía sumando, porque dentro de todo lo mal estaba en la parte alta de la tabla de posiciones, y uno dice, ya, viene este partido con la U, y va a mostrar algo, y resulta que no remató al arco en el partido, que fue a defenderse, y lo termina perdiendo, además, al final del partido, y acá uno dice, esta Católica no levanta más. Y fue así, termina saliendo el entrenador ahora con la incertidumbre de quién va a ser el técnico, porque se habla de un interino por estos días, y quién va a tomar la mano Universidad Católica para lo que resta de campeonato. ¿Cómo la puede levantar? Un técnico va a decir, ya, puedo ir a Católica, pero ¿qué jugador me van a traer a mitad de año? Tengo que reforzar el plantel. Van a venir varios debates respecto a lo que va a ser Luce el segundo semestre. Es que ahí hay un punto súper importante, pensando en a quién van a apuntar y qué va a pedir el apuntado como opción de técnico, porque claro, yo no... ¿Dónde la Católica? Voy inmediatamente. No, o sea, tú hoy día, evidentemente, como lo podría hacer cualquier técnico, cualquier cuerpo técnico, Flaco Edson, van a pedir por lo menos algo que les permita eventualmente a este cuerpo técnico poder llegar con algún nombre que, de acuerdo a la mirada que tienen hoy día y la foto de esta Católica, ayudar a, no sé, mejorar en la seguridad defensiva, tener un futbolista que elabore, que te asiste, que te genere juego para San Pedri, para Rosell, para Montes, para el que sea de los que se mueven en el último cuarto de cancha. Porque yo no sé si alguien va a decir, mire, le ofrecemos tomar el proyecto de la Católica hasta fin de año, extendible por tanto tiempo, pero no tenemos plata para contratar a nadie.
Es un tema ahí lo que marca Edson. Lo dijo ayer Buljubasic en esta conferencia de prensa con la despedida de Thiago, agradeciéndole a todos, entré por la puerta ancha, me voy por la puerta ancha, dice el brasilero. Rara esa frase. ¿No? Rara. Porque no lo vi entrar por la puerta ancha y tampoco lo veo irse por la puerta ancha. Entonces, yo pensé que era una de las típicas bromillas de Chris, ¿ya? Y después me di cuenta que era un enlace serio, ¿ah? Que no era una bromilla de domingo por la tarde. Fue extraño porque, a ver, él tenía, a ver, ¿cuáles son los objetivos de él? ¿Ya? No era un plantel muy amplio, era pelear, no te voy a decir pelear el título del año pasado, pero pelear la Copa Chile, eliminado ¿por quién? ¿Por Wanderers? ¿Fue eliminado? Métete entre los cuatro no pelees con la U, con Colo-Colo, que tienen un presupuesto más alto, pero por último hace tercero o cuarto, lo perdió en la penúltima fecha y se fue a Sudamericana. Ya, si está en Sudamericana, clasifica la fase de grupo, se fue en pre-Sudamericana. Entonces, no consiguió ningún objetivo, no entró por la puerta grande, porque no había puerta grande en ese momento, y tampoco se va por la puerta grande, o sea, nadie lo va a querer de vuelta, nadie lo va a extrañar. Entonces, es llamativo como están declarando los técnicos, ¿ah? Eso nunca tuvo mucha autocrítica tampoco, flaco, ¿ah? Mira, tuvo, por así decirlo, en un comienzo, pero se nota que ya cuando empezó el desgaste, se empezó a agarrar de cualquier cosa para sostenerlo. Mira, yo no creo que la Católica tenga un plantel para pelearlo todo, pero sí para jugar un poquitito mejor. Estoy de acuerdo. Vamos a seguir hablando de esto, indagando quién puede ser el técnico que va a reemplazar a Núñez. El interinato también va a ser noticia. La U juega mañana, pero adelantemos algo para profundizar bien en el momento de Colo-Colo, que fue lo del día sábado. La U juega mañana con Botafogo, perdió con Limache el día sábado, tiene a Rodrigo Contreras entre algodones. El jugador igual viajó, de no ser él quien arranque desde el inicio en este partido, va a ser Lucas Di Llorio en una formación que está más o menos clara, ¿no? Con Castellón, Ormazábal, Calderón, Ramírez y... No, mira, a ver, dale. Te aporto un poquito lo que pasó ayer, Cris, a ver. Si es que quieres. Bueno, llegó la U, como te decía al comienzo del programa, fue una hora bien caótica en el aeropuerto internacional de Río de Janeiro, porque voy a hablar en horario brasilero, ¿ah? Cerca de las 9 llegó Carlo Ancelotti, que tenía un operativo especial tremendo, parecía que venía a la guerra, ¿ah? No a dirigir a la selección. Y él salió por un lugar especial. A los 20-25 minutos aterrizó el avión de la Universidad de Chile, y el primero en salir fue Gustavo Álvarez. Lo tomo ahí a la pasadita, me dice que está con seguridad, con confianza, y que la U no se va a salir a meter atrás, a propósito de las palabras que me respondía la semana pasada el técnico de Botafogo, que creía que la U iba a tener una postura un poquito más defensiva. Después empiezan a pasar los jugadores. Manuel Mayo, que le pregunté por si el mercado de fichajes dependía de una clasificación a Libertadores o a Sudamericana, en la línea de lo que se ha venido especulando con Alexis Sánchez. No se quiso mojar mucho, la verdad. Charles Aranguis pasó sin otorgar ninguna palabra, ni una foto con los pobres hinchas que estaban ahí esperándolo, se sacó, y no eran 400, ¿ah? En el aeropuerto eran poquitos. Y pasó Rodrigo Contreras, pasó bien, viajó también Lucas Asadi, viajó Israel Poblete, que me dijo que estaba en condiciones de jugar. Así es. Respecto de lo que entrenó en los últimos días, el equipo tiene dos dudas, ¿ya? El equipo, los que están, ya tiene 9 jugadores que están fijos, ya, que son Gabriel Castellón en el arco, Fabián Ormazábal, Franco Calderón y Nicolás Ramírez en la defensa. Los carrileros van a ser Maximiliano Guerrero con Matías Sepúlveda. Luego va a tener en la mitad de la cancha, obviamente, a Marcelo Díaz con Charles Aranguis. Va a definir hoy día si es que va a poner a un Javier Altamirano como volante creativo, o va a preferir a un Israel Poblete que por ahí le dé un poquito más de equilibrio y colabore en esa zona con la dupla más veterana, ¿ya? Y en ofensiva, como bien veníamos conociendo durante el fin de semana, Rodrigo Contreras sufrió un problemita muscular. Al 100% no está, pero también lo va a probar hoy día. El que tiene su puesto fijo es Leandro Fernández, que es ese segundo delantero, y su acompañante, la referencia de área, sale entre Rodrigo Contreras y Di Llorio. Entonces, las dudas que tiene Álvarez son Poblete o Altamirano, y la segunda es Contreras o Di Llorio. Hoy, cerca de la 1 de la tarde, habrá punto de prensa en el hotel donde se está hospedando el conjunto azul. Después tendrá entrenamiento en el centro deportivo de Fluminense, que van a estar entrenando a la misma hora
Y una curiosidad, Cris, porque la semana pasada conocíamos en el centro de entrenamiento de Vasco da Gama una balacera. No sé si tuvieron la oportunidad de verla. Sí, la presentación de Arthur, ¿o no? Estaban en el Media Day cuando hablaba Coutinho, me parece, y se empezaron Coutinho, sí. Sí. Está cerca de un lugar donde se hacen muchos operativos policiales y es bien habitual, ¿ya? Y el centro de entrenamiento de Vasco y el de Fluminense quedan literalmente a 100 metros. Entonces es probable que la Universidad de Chile escuche algo. ¿Ya? Es una zona muy protegida que el hincha ni se acerque porque no van a poder ni acercarse. Realmente no van a poder ni acercarse porque hay controles. Así que aguardamos por esa última y única práctica aquí en Río de Janeiro para ver cuál va a ser el equipo del cual dispondrá Gustavo Álvarez este día martes en el Nilton Santos frente a Botafogo buscando la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Dame una mirada, Edson, de esta Universidad de Chile para hablar del sábado de Colo-Colo y lo que está pasando en la interna. Que es muy decidor la duda que plantea el flaco, porque una tiene que ver con molestia, ya tiene que ver con una lesión. Si entra el Tucu Contreras o entra Di Llorio, no te va a cambiar la forma de jugar de Universidad de Chile, te va a cambiar el intérprete, el que tiene que ejecutar el plan del entrenador y que ya lo hemos visto como titular, centro delantero de área, etcétera. Pero si juega Altamirano o juega Israel Poblete, me parece que hay una gran diferencia, porque la zona de recuperación de la Universidad de Chile es completamente distinta si es que está Poblete a si está Altamirano. La zona de elaboración no es tan distinta. A mí me parece que Poblete es un jugador muy criterioso con los pies. Ahora, ¿qué debe hacer la U? Porque a la U el empate le sirve. Debe ir a aguantar, debe ir a esperar o debe ir a buscar el resultado. ¿Necesita arriesgar tanto con un jugador como Altamirano? Yo creo que, a ver, más allá de esto, de si es arriesgar o no, yo siempre lo he dicho acá y lo sostengo, yo siento que la Universidad de Chile juega bastante mejor y le da mucho equilibrio al equipo cuando está Israel Poblete en la cancha. Creo que es un jugador súper importante y súper inteligente para leer lo que quiere el técnico, aunque me parece que a Gustavo Álvarez le gusta mucho lo de Altamirano, porque cada vez que está disponible, que ve que está para ser titular, lo incluye desde un inicio. No es fácil la apuesta. El tema es que pones Altamirano, el equipo no juega bien y no tienes un similar como para cambiar el partido. Claro, porque Poblete no te va a cambiar ese partido. Claro. Si tú pones a Poblete y no sé, estás aguantando 60 minutos, te hacen un gol, tú puedes sacar a Poblete y poner a Altamirano, que te va a dar esa opción. Claro, que en el papel esa alternativa tendría que ser Asadi, pero Asadi no está considerado. Claro, entonces en el fondo es un puzzle que tiene que definir Álvarez. Lo último, bien cortito, Cris, porque sé que tenemos que pasar a lo siguiente. Hay reunión hoy día protocolar, no es extraoficial, no es extraordinaria, no es urgente, es la típica protocolar previa a los partidos de Libertadores. Va a estar Botafogo, la U, Conmebol y la policía. La Universidad de Chile va obviamente a lo habitual, pero también con una petición. Y la petición es, entendiendo que no van a vender más entradas, es que se vuelvan a habilitar las entradas canceladas el viernes por la noche. Ok. Porque, primero, lo consideran una responsabilidad de Botafogo, el vender sin haber puesto ninguna restricción. Y segundo, temen que muchos hinchas lleguen a las inmediaciones del Nilton Santos sin entradas, buscando quizás una avalancha, generando algún problema, y que pueda ocurrir algo que nadie desea, ¿ya? Entonces son los dos argumentos de la U para solicitar la rehabilitación de las entradas. Hoy en la mañana es esa reunión. Edson, en Colo-Colo, tras la victoria del sábado por 4-1 ante Unión, durante estos días, ¿se ha pensado, se ha evaluado echar pie atrás y continuar el proyecto Jorge Almirón, o eso es descabellado? Uno, y dos, ¿cómo está la interna después del domingo hasta el día de hoy, después del sábado hasta el día de hoy, de esta victoria? Digo, los jugadores, el ánimo, el técnico, la relación, la convivencia. A ver, es difícil saber lo último. Luego un día libre, que van a volver a los entrenamientos. Es extraño todo lo que ocurre en Colo-Colo. Es muy extraño. Antes del inicio del partido, Edmundo Valladares preguntaba justamente qué pasaba si Colo-Colo ganaba, si se iba a evaluar la continuidad del técnico, y termina respondiendo que la decisión ya está tomada
lo que apuntan es a buscar la salida del entrenador, que ya hicieron todas las evaluaciones y que se sigue buscando la salida del entrenador. Habla el presidente del Club Social y Deportivo Colo-Colo, que no está en la mesa de blanco y negro, pero sabemos que en la cabeza de los dos que representa ahí, que es Edison Marchand y Eduardo Ugarte, los directores. Después la postura de Aníbal Mosa sigue siendo la misma. Ahora, el otro bloque que ha sacado provecho, más allá político, de todo lo que está ocurriendo en Colo-Colo, ese día está hablando Alfredo Stowin, dice que quiere la continuidad del entrenador. En medio de los insultos, fue increíble, como que tuvo que terminar el punto de prensa porque los hinchas empezaron a increpar a Alfredo Stowin, pero de ahí se dio una señal bien llamativa. La gente... Edson, disculpa la interrupción, ¿por qué habla en esa zona? Habría que preguntarle ahí, probablemente ahí donde lo tomó la prensa. Suelen no detenerse porque hay un espacio, es curioso el Estadio Monumental, entre la salida de la tribuna Océano, la bajada de la tribuna Rapa Nui, que tú comienzas, que ahí es bastante tranquilo, pero por lo general suelen comenzar a caminar y te cruzas con las galerías, vas pasando por donde va saliendo la gente del sector Tucapel, y ahí es donde siempre se suele encontrar con mucha gente y comienzan estos gritos, etcétera. Más allá de eso, de este tema logístico del Estadio Monumental, después se le vio en camarines, y no en camarines en el sector de los jugadores, sino que en el sector del técnico. Me dicen que hubo una conversación con él, Alfredo Stowin y Carlos Cortés, los dos directores del otro bloque, que han manifestado que no quieren su salida, lo que es muy llamativo. Y luego de esto el técnico no habla en la conferencia de prensa, se presenta, le hacen la primera pregunta y dicen: muchachos, vine acá para que no me multen, para que no multen al club, pero no voy a responder preguntas, y se retira. Eso claro. hay que ver cuál... Yo lo encuentro lógico, ¿eh? O sea, lo sacaron por la prensa a viva voz. Es una situación súper incómoda, pues. Entonces, es compleja, sí, es verdad. Ahora vamos a ver cuál es el criterio. Esto es una conferencia de prensa, porque en las bases del campeonato dice sentarse en la sala de conferencia y responder preguntas de la prensa. No respondió ninguna pregunta. O sea, podría tener una sanción igual. Curioso, porque acá Voivoda hizo lo mismo el fin de semana. Se sentó y dijo que no, y se paró y se fue. Es llamativo porque todos los técnicos van a empezar a hacerla. No te quepa duda que el Coto Sierra la va a hacer la próxima vez. Sí. No te quepa duda. Es incómoda la situación, Edson. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si gana Calera y después le gana Iquique a la vuelta de la fecha FIFA? Vamos a ir viendo eso, vamos a llegar ahí. Pero antes... a mencionar, porque a mí me tocó vivirlo cuando era jefe de prensa de Colo-Colo, tras el partido Colo-Colo Universidad Católica, cuando le cae la pirotecnia a Nicolás Blandi, no sé si recuerdan ese partido, y se tuvo que suspender. El momento no era como para conferencia de prensa, sino que hablamos con la gente de la NFP, me tocó a mí, y dije: oye, el momento no está para que hable el entrenador, la noticia está en otro lugar, ¿qué podemos hacer? Porque la idea es que hablen los dirigentes respecto a lo que está pasando. Habló Mario Sanz, yo fui a su conferencia, de hecho. Sí. Estoy contando la historia, flaco, sí, voy a llegar ahí. Claro. Entonces, la resolución de la NFP, fue efectivamente que vaya Mario Salas, tiene que responder al menos una pregunta de fútbol. Le hizo la pregunta a Rodrigo Gómez de Radio... No fue Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa, me parece que fue Radio ADN que hace la primera pregunta. Responde de fútbol y dice: bueno, muchachos, ahora va a venir Harold Mayne Nichols, que fue quien habló, y va a responder las preguntas de lo que realmente es la noticia de la jornada, que tiene que ver con la pirotecnia. Pero fue algo acordado, respondió una pregunta de fútbol y no hubo sanción. Ahora yo no sé qué irá a ocurrir respecto a esta situación sobre... Jorge Almirón, respecto a lo que plantea el flaco, sí, es una realidad. Y acá hay una especie de guerra fría en blanco y negro. Yo igual estoy averiguando hilando las situaciones las situaciones de cómo ocurrieron, porque claro, se habla mucho, lo echaron a través de la prensa, y resulta que esta situación no se conocía hasta que sale Alfredo Stowin a hablar, finalizada la reunión de directorio, que es el primero a hablar, y dice: se ha tomado la decisión de que la administración negocie la salida del entrenador, porque así lo mencionó, negocie la salida del entrenador, y yo no estoy de acuerdo. Manifiesta: y yo no estoy de acuerdo. Entonces expuso públicamente que el directorio ya había decidido sacar al entrenador. Aníbal Mosa se ve obligado a hablar, a ratificar esta situación con unas palabras bien rebuscadas,
Y claramente lo que puso esto fue la guerra de bloques, no fue otra situación y que complica todo lo que está pasando. Hay dos sectores que insisten con que la solución es la salida del entrenador. En un momento yo lo conversé, acá lo planteé, de que la información que manejaba es que los bloques estaban de acuerdo con la salida del entrenador. Rodrigo Valenzuela, que trabaja conmigo, habló con alguien del otro sector y le manifestó, la verdad es insostenible lo del entrenador. Lo que sí, ¿a quién va a traer? Porque no hay presupuesto, que era como la única preocupación que tenían. Se dieron cuenta que podían sacar provecho político de eso también. Igual Moza peca de ingenuo, a uno de repente cuando los grandes empresarios entran en el mundo del fútbol les llama la atención el mal manejo que tienen, y en Colo-Colo ya deberían entender que una decisión así, si vas a votar por la salida del técnico, tienes que llegar al acuerdo antes, porque votar para decidir sin llegar a acuerdo con el técnico y a sabiendas de lo que se iba a votar. Porque entiendo que habían conversaciones con el representante que estaban cercanas a las posturas, pero me parece que acá el entrenador tenía que haber estado enterado de lo que iba a ocurrir, porque si no, a ver, ve los gestos de Almirón. Coincidencia o no, analícenlo ustedes, pero aparece en la cancha sin indumentaria de Colo-Colo. Claro. Algo que no es habitual. En algún partido de Copa Libertadores se había vestido así, pero en el torneo nacional toda la vida está con la indumentaria de Colo-Colo. Aparece sin la indumentaria institucional, sin los sponsors, etc. No aparece con la indumentaria institucional. Cuando sale de la cancha, se despide de la gente de una manera muy llamativa, porque además tuvo una ovación del público. Es un técnico que dentro de todo lo que ha ocurrido, la gente igual le reconoce lo que se hizo la temporada pasada, y fue muy aplaudido. Y él se detiene, se da vuelta, saluda a todo el estadio, después está lo de la conferencia de prensa, y está un resultado que hoy lo sostiene. Porque yo en el postprograma, en lo que hablaba, el hincha de Colo-Colo dice, no, si la responsabilidad es de los jugadores, el técnico se tiene que quedar. Y eso quedó muy instalado, y a propósito también de la intervención de Daniel Morón, porque lo primero que se supo es que Daniel Morón estaba defendiendo al entrenador, pero días después, tras la publicación del diario La Tercera, es que no solo defendió al entrenador, sino que dijo que había que sacar a 7 jugadores. De ahí la balanza se carga mucho más hacia los jugadores que al entrenador. Entonces, es extraño el momento que vive Colo-Colo. Tiene un partido de Copa Libertadores el día jueves. Un partido de Copa Libertadores donde Colo-Colo ya está eliminado del torneo, pero tiene que jugar el jueves, vamos a ver cómo lo hace, y en la cancha me parece que lo ganó de buena manera, más allá del rendimiento de Unión Española, porque Colo-Colo había jugado con colistas, con equipos que andaban muy mal, y con todo les costaba, muchos le pasaron por encima, y futbolísticamente tuvo un buen partido, tuvo buenos rendimientos individuales. Aquino nuevamente aparece, Francisco Martán tiene un gran primer tiempo, me pareció muy curioso, y lo que habla de la norma, porque jugó los 45 minutos, suma 90, por la edad que tiene, suma el doble, y lo sacó de inmediato el entrenador, haciendo un muy buen partido Francisco Martán. Correa vuelve al gol, le cometen un penal, genera el otro de la mano, tuvo mejores rendimientos Colo-Colo sin duda en este partido, y lo gana de buena manera ante una Unión Española que me parece que el ciclo del Coto Sierra tampoco va para más. Bueno, Flaco, vamos a tener ya el día de mañana para hablar del equipo que va a disponer Gustavo Álvarez, lo de que va a ser la conferencia el día de hoy, el tema de entradas, allá en Río de Janeiro, contigo presente en el minuto a minuto de los Azules, y por supuesto con Edson y eventuales noticias, novedades que puedan surgir en esta jornada respecto del futuro de Jorge Almirón. Es una semana con mucha información, con mucho deporte. Antes del cierre, porque ya me están pidiendo, el tercero lo ganó el chileno Alejandro Tavilo por 6-2. Están en el cuarto set, 4-0 está ganando Kazoks a Tavilo. Y nada, muchachos, nos tenemos que despedir, hay que seguir con la continuidad del tren programático en Radio La Clave. Viene Hora Clave con Frank Huerta y Carlos Greich. Nosotros volvemos a la 1 de la tarde en el Metrópolis Central. Que tengan una buena jornada de día lunes. Chao.